Mi nombre es Luisa Jessica Cruz Martínez, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la reforma agraria, la cual fue impulsada por Juan Velasco Alvarado. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que tuvo lugar entre 1968 y 1975, promovió en el Perú la reforma agraria, que constituyó el final de un proceso que se había estado llevando a cabo durante todo el siglo XX. Desde inicios del presente siglo se había vislumbrado que era necesario un cambio radical en las condiciones económicas y sociales del campo. Esto propició la creación de una nueva estructura agraria. Hasta los años 60 del siglo XX, la estructura económica y social del Perú se fundamentaba en el latifundio. Esto quiere decir que una élite terrateniente poseía vastas áreas de tierra, mientras que la mayor parte de la población rural, predominantemente indígena, existía en condiciones de explotación o servidumbre. Es precisamente esta situación la que produjo un incremento de tensiones y una demanda por justicia social. La administración de Velasco intentó instaurar una nueva conexión entre el Estado y los grupos que han sido excluidos del poder a lo largo de la historia, particularmente los campesinos. Ante este tópico hay personas que piensan que alcanzó progresos importantes con respecto a la redistribución de tierras y las ventajas de las comunidades rurales. No obstante, otro grupo piensa que generó una serie de problemas por la implementación deficiente, los cuales aún hoy se siguen sintiendo. Frente a ese contexto surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? En cuanto a este interrogante, considero que la reforma agraria fue beneficiosa en términos de justicia social y redistribución del poder político, también en términos económicos, aunque con ciertas limitaciones en este punto. A continuación, fundamentaré mi postura. En primer lugar, desde el aspecto social, con la redistribución de tierras se eliminó el sistema de latifundios y se entregaron tierras a campesinos y comunidades, lo que permitió una mayor equidad en la tenencia de la tierra. Los trabajadores rurales pasaron de ser peones sin derechos a propietarios o miembros de cooperativas, lo que fortaleció su autonomía y autoestima. También hubo mejora en las condiciones de vida. El acceso a tierras permitió a muchas familias rurales mejorar su alimentación y vivienda. Además, redujo la desigualdad social al romper con estructuras heredadas del colonialismo y la oligarquía, lo que promovió una mayor justicia social en el campo. Y se fomentó la organización social. Se crearon empresas asociativas y cooperativas agrarias, lo que incentivó la colaboración y el desarrollo comunitario. En segundo lugar, en el aspecto político, la reforma redujo el poder político de los grandes terratenientes, permitiendo al Estado asumir un rol más activo en la regulación del agro y la redistribución de recursos. Asimismo, la reducción de conflictos sociales, ya que al atender las demandas históricas de los campesinos, se mitigaron tensiones que podían haber derivado en violencia o insurgencia, además, especialmente en las zonas andinas. Además, la inclusión política de sectores rurales, la reforma promovió la participación de campesinos en cooperativas y organizaciones agrarias, lo que les dio voz en decisiones económicas y políticas locales. También impulsó a una nueva narrativa nacionalista.
Se promovió una identidad basada en la justicia social y la integración de los pueblos indígenas y campesinos como parte fundamental del Perú moderno. En último lugar, en el ámbito económico, se eliminaron formas de trabajo como el pongaje y el llanaconaje, que son formas históricas de trabajo servil no asalariado que existía en los Andes, lo cual permitió una modernización de las relaciones laborales en el campo. Por otro lado, la reforma agraria logró aumentar los ingresos de los campesinos, que representaban el grupo más marginados. Además, les proporcionó seguridad y estabilidad al garantizarles tierras para el cultivo y la vivienda, lo que fomentó la inversión en sus hogares y comunidades. También se fomentaron cooperativas agrarias de producción, lo que buscaba mejorar la eficiencia y productividad mediante el trabajo colectivo, aunque enfrentaron serios problemas de gestión debido a la falta de experiencia, conflictos internos y la intervención del Estado, lo que limitó la eficiencia y el beneficio para los campesinos. Para concluir, considero que la reforma agraria causó una transformación considerable en el contexto rural, lo que posibilitó la erradicación de gran parte de los motivos de conflictos sociales que se venían incubando desde la conquista y que crearon condiciones para un conflicto latente que podía haber desembocado en una explosión social. Asimismo, puso fin a siglos de opresión y abrió caminos a una nueva sociedad más justa. Marcó un hito, marcó un hito en la inclusión de los campesinos, aunque no logró erradicar la pobreza rural ni garantizar el desarrollo sostenible del agro por falta de implementación de políticas integrales, las cuales limitaron su impacto. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.